Hola chicos, buenos días. Yo soy el doctor Suárez Quinoz del módulo de Patología y Diagnóstico 1 de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste. Este año el tema del que vamos a hablar en esta oportunidad es el tema de técnicas anestésicas al maxilar superior. Este es un tema muy importante puesto que todas las prácticas que vamos a llevar a cabo a partir de nuestros inicios en el terreno profesional, en su gran mayoría van a requerir de las técnicas anestésicas, tanto para el maxilar superior, como es el tema de hoy, como en el maxilar inferior. Vamos a empezar primero, en primer lugar, haciendo una definición de lo que es la anestesia local. Decíamos que la anestesia local es la supresión de la sensibilidad dolorosa por medios terapéuticos de manera reversible y con preservación de la conciencia. Dos cosas fundamentales: es reversible y preserva la conciencia. ¿Sí? Se las considera, según una primera clasificación, en invasivas y no invasivas, en relación con la solución o no de continuidad que presenten sobre la mucosa sobre la cual van a actuar. Es decir, si hay una ruptura a través de una infiltración, van a ser técnicas invasivas, y mientras que si hay un depósito del líquido o la presentación comercial que fuera, puede ser un gel o lo que fuera, si hay un depósito en la superficie adyacente a la mucosa, entonces sin perforar la mucosa, entonces estamos hablando de técnicas no invasivas, conocidas también como técnicas tópicas. ¿Sí? Y ahí vamos a tener entonces que las anestesias se clasifican de acuerdo a dos o tres parámetros. ¿Sí? El primer parámetro es la profundidad a la cual se aplica. Entonces decíamos que puede ser superficial o tópica, donde estarían las no invasivas, e infiltrativa. Las infiltrativas a su vez pueden ser supra o paraperiósticas, cuando el depósito infiltrativo de anestesia se realiza por encima del periósteo; subperiósticas, cuando el depósito o infiltración se realiza por debajo de la membrana perióstica; e intraósea, que puede ser con o sin trepanación. Intraósea es cuando la infiltración se realiza en el espesor de la esponjosa ósea, y esta puede ser con trepanación, es decir, cuando se abre camino a través de una fresa en la cortical ósea para poder llegar a esa profundidad. Obviamente esto se hace previo a una anestesia infiltrativa supraperióstica o subperióstica. ¿Sí? Y sin trepanaciones es en el caso de los grandes quistes, donde queda una pared o cortical muy delgada. Se lo conoce como el estadio de baldosa floja o apergaminado de las paredes de las corticales óseas. Y entonces, a través de la infiltración con la misma aguja se puede atravesar la cortical ósea de lo delgada que está. Entonces, esas son las técnicas según su profundidad. Según su función, van a ser de base, que son aquellas que buscan insensibilizar el 100% de las estructuras a las cuales se pretende anestesiar. Cuando esta técnica de base no llega a cumplirse 100% de las estructuras en una sola técnica, va a requerir una técnica de complemento, es decir, vamos a complementar la técnica de base. Esta técnica de complemento entonces busca cerrar ese circuito, busca completar esa técnica de base, insensibilizando la porción que no fue insensibilizada a través de la técnica de base. Las técnicas adicionales son técnicas que se utilizan cuando ni con la técnica de base, que son aquellas que se utilizan cuando conjuntamente la técnica de base y las técnicas
de complemento no logran insensibilizar el 100% de la estructura. Entonces en esos casos nos queda utilizar las técnicas adicionales. Estos casos se dan mucho cuando tenemos algunos cruces de las porciones nerviosas, sobre todo del lado derecho e izquierdo, el sector antero, por ejemplo, en el sector antero superior por la región vestibular, tenemos para hacer técnicas adicionales. Así que, bueno, eso vamos a ir viendo a medida que vamos trabajando. Según su topografía, pueden ser tronculares, regionales o terminales. Las tronculares son las que se infiltran en las primeras porciones de mayor calibre del tronco nervioso. Las regionales son aquellas que el depósito nervioso del depósito infiltrativo se realiza a mitad de camino de ese recorrido del nervio. Y las terminales son aquellas en las cuales el depósito infiltrativo se realiza en las porciones más distales de las en las terminales nerviosas, ¿verdad? De las porciones más distales del nervio, ¿verdad? Entonces, en esos casos tenemos esos tres tipos según su topografía. Bueno, para tener en cuenta al momento de realizar una técnica anestésica, vamos a tener que pensar primero el nervio al que vamos a anestesiar. Vamos a tener que reconocer qué nervio es, el recorrido que éste realiza, ¿sí? Y sobre todo las estructuras que inervan, porque de esa manera vamos a poder saber a qué estructuras vamos a insensibilizar. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso, muy básico, por supuesto. Esto es un repaso para que les sirva de guía, que les permita facilitar la tarea de esta recuperación de los contenidos, ¿verdad?, de la anatomía aplicada. Pero creo que les va a servir como para hacer una buena idea de la situación y la innovación que teníamos en nuestra región de el maxilar, ¿verdad? Bueno, para ello les armé un siguiente cuadro en donde vamos a hacer una división. Esto obviamente que nos va a servir para reconocer más fácilmente el nervio que vamos a trabajar y la técnica que va a ser de primera elección, ¿verdad? Bueno, fíjense, en la región de incisivos y caninos, el nervio para que les va a dar su sensibilización tanto a las piezas dentarias como las pulpas, canastillas óseas, ligamentos periodontales y la mucosa vestibular, va a ser el alveolar anterior o dentario anterior. Para ese alveolar anterior, la técnica de primera elección es una técnica infiltrativa terminal supra o paraperióstica. Para poder, con esa técnica, entonces esa va a actuar como técnica de base, por supuesto, pero no llega a insensibilizar el 100% de la estructura. Entonces, para la región de la mucosa palatina de estos incisivos y caninos, vamos a tener que insensibilizar al nervio que da la sensibilidad de esa región, al cuarto anterior de la bóveda palatina, que es el nervio nasopalatino. Entonces, este nervio nasopalatino vamos a insensibilizarlo y ahí vamos a darle la técnica de complemento para esa región. Esta técnica de complemento, la de primera elección, vamos a hacer una técnica infiltrativa supra o paraperióstica por palatino, ¿sí? Los premolares y la raíz mesiovestibular del primer molar, acuérdense en la parte de anatomía aplicada que decíamos que estaba inervada por el alveolar medio, un nervio que era inconstante, pero en general está. Para este alveolar medio vamos a usar de técnica de base una técnica infiltrativa terminal, supra o paraperióstica,
Y por el sector palatino, vamos a usar, para anestesiar a esta región, vamos a anestesiar el nervio palatino mayor y vamos a usar una técnica también supraparaperióstica por palatino. La región de molares, acuérdense que cuando decimos la región de molares, cuando decimos el sector vestibular, nos estamos refiriendo tanto a la pulpa, ligamento periodontal, canastillas óseas, a la mucosa vestibular de esa región. Toda esa zona va a estar inervada por el alveolar posterior también, en la región de molares. ¿Está? La técnica infiltrativa troncular a los nervios alveolar posteriores y superiores. Esto me faltó acá en este cuadro. Técnica infiltrativa troncular a los nervios alveolares superiores. Por palatino también va a estar nervio palatino mayor y vamos a usar la misma técnica que en el caso de los premolares, que es supra o paraperióstica por palatino. La posición del paciente. Para maxilar superior, a la altura del hombro del operador deben estar las caras oclusales. Se va a formar un ángulo en 135 de 135 grados entre el respaldo y el asiento del sillón, y el operador se va a ubicar por delante del paciente y a la derecha, mirando en el sentido opuesto del mismo. Las técnicas de base. Vamos a repasar cuáles son las técnicas de base. Primero, todas las técnicas tienen pasos comunes en sí, ¿sí? Así que los vamos a ir viendo. El primer paso común para todas las técnicas es el bisel hacia el hueso. Esto se hace de preferencia con un bisel corto siempre, y se hace para no desgarrar el periósteo, la membrana perióstica, ¿sí? Ese es el primer paso. Después el punto de punción, la dirección de la aguja, la profundidad de la aguja y el sitio de depósito. Esos son 5 pasos comunes a todas las técnicas, ¿sí? El bisel hacia el hueso, el punto de punción, la dirección de la aguja, la profundidad de la aguja y por último el sitio de depósito. Recordemos esto para todas las técnicas. En el caso de esta técnica, que es la técnica anestésica troncular a los nervios alveolares superiores, lo que vamos a hacer es, el primer paso, como decimos, este es igual para todos, es el bisel hacia el hueso, es para no desgarrar periósteo. En este caso el punto de punción va a estar establecido por la intersección de dos parámetros. Un parámetro que es constante y es transversal, que es 5 milímetros por fuera de la tabla ósea vestibular, y otro variable, que sería en sentido antero-posterior, y que va a estar de acuerdo a la presencia o no de las piezas dentarias, de algunas piezas dentarias que vamos a ir viendo, va a tener 4 posibilidades. Por ejemplo, si el tercer molar está presente, se toma la raíz distovestibular del segundo molar como parámetro antero-posterior variable. Si el tercer molar no está presente, se toma la raíz mesio-vestibular del segundo molar. Si el segundo y el tercer molar están ausentes, vamos a tomar la raíz distovestibular del primer molar como parámetro antero-posterior. Y si ninguno de estos molares está presente, y igual tenemos que operar la región por algún quiste, en una situación particular, tomamos la cresta cigomato-alveolar. Y por distal a la misma es el parámetro antero-posterior. ¿Sí? Acá vamos a ir en la siguiente, creo que tengo una imagen donde podemos ver esto que les estoy explicando. Bueno, en esta imagen se ve, fíjense, tenemos la ausencia del tercer molar. Entonces, para eso, cuando está ausente el tercer molar, lo que vamos a usar como parámetro antero-posterior variable va a ser la raíz mesio-vestibular.
Entonces, a esta altura de la raíz mesiovestibular va a estar nuestro parámetro variable antero-posterior, ya que tenemos la ausencia del tercer molar. Bueno, el siguiente paso, la dirección de la aguja. La dirección de la aguja es en 45 grados hacia arriba, hacia atrás y hacia adentro. La profundidad de la aguja total es de 2 a 2,5 centímetros. Bueno, en esta imagen podemos apreciar lo que habíamos hablado hoy. ¿Sí? Fíjense. Tenemos que irnos. Ahí van a observar la aguja nuestra en la primera imagen superior izquierda. Van a observar cómo nos alejamos 5 milímetros por fuera de la tabla ósea vestibular. Ese siempre va a ser así. Ese es algo que no va a variar, es constante. Vamos de afuera hacia adentro, para salvar esta cresta también. Y de ahí de abajo hacia arriba, obviamente, y de adelante hacia atrás. Vamos a tratar de llegar a nuestra región, hasta nuestro sitio de depósito. Esta dirección va a ser en 45 grados, hacia arriba, hacia atrás y hacia adentro. Y va a ser también a la altura de nuestro parámetro antero-posterior variable. ¿Cuál va a ser ese parámetro? En este caso no tenemos tercer molar, entonces va a ser la raíz mesiovestibular del segundo molar. Cuando no tenemos el tercer molar, es la raíz mesiovestibular del segundo molar. Y aquí vamos a observar nuestro sitio de depósito, que va a ser en las inmediaciones de los orificios de entrada de los nervios alveolares posteriores. A esa altura vamos a depositar nuestro líquido anestésico. ¿Sí? Parece una técnica compleja, pero en realidad realmente no lo es. Solo tienen que ajustarse los dos parámetros, constante y el variable, y eso les va a dar las coordenadas para llegar a la región de las inmediaciones de la orificio de entrada de los nervios alveolares posteriores y superiores. Bueno, la siguiente técnica, también de base, es la técnica más común utilizada, es la técnica anestésica infiltrativa terminal submucosa profunda supra o paraperióstica. Esa vamos a utilizarla en general, lo vamos a utilizar como técnica de base para los nervios alveolares anteriores y alveolares medios. Es decir, la técnica no va a variar. Siempre que queramos sacar un premolar o un incisivo o un canino, la técnica de base va a ser esta. Cuando vamos a sacar un molar superior, la técnica de base va a ser la anterior que vimos, una troncular a los nervios alveolares posteriores y superiores. Bueno, esta técnica, como todo, tiene los mismos pasos comunes a todas las técnicas. Decíamos, el bisel hacia hueso para no agarrar periósteo, el punto de punción ya lo vamos a ver, la dirección de la aguja, la profundidad de la aguja y el sitio de depósito. Bueno, el bisel hacia hueso para no agarrar el periósteo, como habíamos dicho, el punto de punción en esta técnica se da por la intersección de dos líneas imaginarias, una vertical que va a pasar por el eje mayor del diente a anestesiar y va a dividir la raíz en mesial y en distal, y una línea horizontal que va a pasar aproximadamente en la unión del tercio medio y apical de la raíz. Este punto en el que se cortan las dos líneas perpendiculares nos va a dar el sitio de punción. Aquí vemos una imagen clínica de donde se localizaría el sitio de punción. En la línea vertical, siguiendo el eje mayor del diente y de la raíz, y a su vez vamos a ver que la línea horizontal va a estar a la altura de esa intersección. Por lo general, lo que a mí me sirve, esto es como para la práctica, lo que a mí me sirve como para establecer dónde va a estar mi línea horizontal, es proyectar aproximadamente el tamaño
de la corona a la altura de la encía, y eso me va a dar aproximadamente la altura de la horizontal. En este paso de la dirección de la aguja vamos a tener que esta técnica tiene dos direcciones. Una primera dirección que es en 45 grados con respecto a la tabla ósea vestibular. Y ahí vamos a hacer el ingreso con la aguja 1 o 2 milímetros a la altura del punto de punción exactamente, y luego vamos a hacer un cambio de dirección y paralelizar la aguja con respecto a la tabla, y de esa manera vamos a dejar paralela con respecto a la tabla ósea vestibular, y vamos a seguir el cuarto paso, que es la profundidad. Vamos a profundizar esa aguja por 1 a 1,5 centímetros de profundidad total en la técnica. Para el quinto paso, el sitio de depósito en esta técnica va a ser justamente en las inmediaciones del ápice de la pieza dentaria anestesiada. Lo que buscamos es que esté aproximadamente 5 milímetros por arriba y distal del ápice, porque acuérdense que los nervios vienen desde la región distal hacia mesial. Entonces lo que queremos es un poquito más arriba, que nuestro sitio de depósito sea ahí. ¿Está? Las técnicas de complemento, habíamos dicho, las técnicas de complemento son aquellas que realizamos cuando las técnicas de base no llegan a cumplir con el 100% de la insensibilidad que se pretende durante una técnica de base. Entonces, estas técnicas vamos a hacer cuando no cumplimos o cuando necesitamos cerrar el circuito, porque es otro el nervio el que tenemos que anestesiar. Entonces, como pasa en la región del paladar, vamos a realizar este tipo de técnicas. La técnica que vamos a utilizar es la técnica anestésica infiltrativa terminal submucosa profunda supra o paraperióstica por palatina. Esta técnica, primero, para poder realizar esta técnica, lo que tenemos que tener en cuenta es, obviamente, lo que habíamos dicho hoy. Hoy habíamos dicho, para toda técnica, el nervio anestesial, su recorrido, ¿sí? Y las estructuras que inervan. Pero acá vamos a tener en cuenta una anatomía particular de la región del paladar, ¿sí? Y vamos a dividir al paladar en tres regiones de acuerdo a ciertas características. La zona 1 es fibrosa, la zona 2 laxa y glandular, y la zona 3 que es fibrosa y está además firmemente adherida a la bóveda palatina. Estas son las tres zonas que vamos a considerar. Las zonas que vamos a considerar para nuestra técnica es la zona 2, porque es laxa y es glandular, y esto nos va a permitir que nuestra infiltración sea menos dolorosa, sea más sencilla, y obviamente al ser más fácil de infiltrar nos va a ahorrar tiempo también. Y aquí vamos a ver en la imagen. La zona 1 es la más próxima a los cuellos dentarios y a los festones de la encía. Posteriormente, eso más o menos estaría 1 centímetro del cuello dental, desde la parte más declive del cuello dentario hasta 1 centímetro. Ahí es el límite de la zona 1. Después de 1 centímetro entramos a la zona 2 glandular. Que uno, cuando le hace una pequeña compresión con el espejo o con un dedo palpador, va a ver que es depresible, se hunde y es blandita. ¿Sí? Esa es la zona 2. Esta es nuestra zona. Y la zona 3, que fíjense que es la que está firmemente adherida al hueso. Y es re fibrosa, es durísima. Ahí no pueden poner anestesia. Es una región en la cual no se pone anestesia porque es difícil la infiltración. Al estar muy adherido es muy doloroso. Además, otra cosa, no hay espacio para el líquido anestésico en esa región, también va a ser más doloroso todavía. Así que a tener en cuenta eso.
Bueno, ¿qué pasos vamos a hacer en esta técnica anestésica infiltrativa terminal submucosa profunda, supra o paraperióstica por palatino? Primero, el bisel hacia el hueso como siempre para no desgarrar periósteo. El punto de punción es en la zona 2 del paladar. ¿Cómo la vamos a ubicar? Como les dije hoy, vamos a ubicarla desde la parte más declive del borde libre de la encía de la pieza dentaria a extraer a 1 centímetro. Nos vamos a alejar 1 centímetro desde esa parte más declive. La otra forma de ubicarla también es a través de la palpación, que es lo que yo les decía hoy, donde va a haber una zona depresible, se va a hundir, cuando ustedes palpen o cuando toquen con el mango del explorador, eso les va a dar la pauta que estamos en la zona 2. Ahí se observa en la imagen, se observa lo que habíamos hablado recién, ¿sí? El tercer paso de la técnica, la dirección de la aguja es en 45 grados con respecto a la bóveda palatina. La profundidad de la aguja es 5 milímetros como mucho. Recuerden que estamos con muy poco tejido ahí, es decir, que prácticamente ingresamos y ya contactamos con el tejido óseo, la cortical ósea, ¿sí? El sitio de depósito va a ser en las inmediaciones de la zona 2, ¿eh? A la altura de la pieza dentaria que estamos por extraer, ¿sí? ¿Qué aspectos vamos a tener en cuenta en esta técnica? A pesar de que ponemos la zona 2 y es laxa y es glandular, de la misma forma podemos decir que es una técnica dolorosa, por lo cual, sobre todo si no se la realiza con la técnica bien ejecutada, es una técnica dolorosa y por lo tanto hay que decir que debe ser un depósito lento, paulatino, el líquido anestésico, de manera que eso no se produzca ese dolor intenso, no se produzca, por lo menos no de una manera no controlada, sea lo mínimo posible, ¿estamos? Y aquí me despido, chicos, les dejo algunas bibliografías, tanto clásica como de forma digital, pueden ver ahí y bueno, cualquier duda pueden comunicarse a través del aula virtual y pues, sin ningún problema se la vamos a evacuar esa duda. Yo sé que es un tema nuevo, un tema que no vieron nunca, pero es un tema que lo van a usar toda la vida y les va a servir mucho, así que les va a facilitar todos los otros procedimientos odontológicos.